Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada igualmente para que la puedan reproducir en otra ocasión. Los que no se han podido conectar. Bien, lo último que el último tema que vimos fue los polinomios. Entonces, ahora vamos a sumarlos, a restarlos, a multiplicarlos. Eh, Vamos a hacer esas operaciones. Con los polinomios se pueden hacer varias cosas. Eh, entonces repasemos sobre algo sobre los polinomios. Primero, habíamos conocido, perdón, o aprendido que los polinomios son expresiones algebraicas, perdón, los polinomios son expresiones algebraicas. ¿Y qué es una expresión algebraica? Es una combinación de monomios. ¿Qué es un monomio? Eh, es una es una constante y una variable, ¿verdad? Un monomio es una constante y una variable con potencia positiva, con exponente positivo, y entero. Bueno, de hecho sería con exponente no negativo, porque podemos incluir al cero. Y entero. O sea, no pueden ser fracciones. Bien, ese es un monomio, constante y variable, con exponente no negativo y entero. En forma de suma. Bueno, con las operaciones de suma y resta, ¿verdad? Con las operaciones de suma y resta. Ahora, sobre los polinomios o sobre las expresiones algebraicas, existe algo que se llama lenguaje algebraico. Entonces, pongámoslo así. Lenguaje algebraico. Este es el ejemplo número 1. Es algo así como que ustedes quisieran hablar comúnmente. Y escribirlo en forma como polinomio. Hablar comúnmente, como lo hacen normalmente, y después escribirlo como que fuera un polinomio. Recuerden que una expresión algebraica es una combinación de, de constantes y variables.
Esa es una expresión algebraica. Si ustedes comúnmente dicen un número cualquiera, por ejemplo, díganme un número cualquiera. Entonces, en el lenguaje, en la expresión algebraica, ustedes solo dicen X. ¿Qué es X? Un número cualquiera. Si ustedes dicen la suma de dos números cualquiera, la suma de dos números cualquiera, cualesquiera sería. Entonces ustedes solo ponen X más Y. Es la suma de dos números cualesquiera. Ese es en expresión algebraica y otro es en el lenguaje común. Eh, si yo digo la suma de dos números cualesquiera menos la suma de dos números, aquí era de dos números, cualesquiera, menos otro número cualquiera. ¿Qué entienden por eso ustedes? Sería la suma de dos números cualquiera, X más Y, menos otro número cualquiera. O sea, primero sumo los números cualesquiera, dos números cualesquiera, y después resto otro número cualquiera. Así sería un lenguaje, una expresión algebraica. La resta de dos números cualesquiera. Sería X menos Y. O la letra que ustedes quieran usar, ¿verdad? Con tal que sea variable. No necesariamente la X y la Y son variables. También la A y la B pueden ser variables, ¿verdad? La multiplicación de dos números cualesquiera. Sería X por Y. La división de dos números cualesquiera. Dos números cualesquiera. Es X entre Y, ¿verdad? La raíz cuadrada de un número cualesquiera es la raíz cuadrada de X. La raíz cuadrada de un número cualquiera es la raíz cuadrada de X. El, el triple de un número cualquiera sería 3 veces X. El triple de un número es 3 veces X. El cuádruple de un número, la tercera parte de un número. Cualquiera.
sería un número dividido entre 3. Esa es la tercera parte. La mitad de un número cualquiera sería un número X dividido entre 2. La cuarta parte sería un número X dividido entre 4. Y así, ¿verdad? Ahora, cuando yo digo un número cualquiera, pongámosle como una observación. Cuando yo digo, cuando menciono un número cualquiera, puedo referirme a, digamos, por ejemplo, puedo referirme a la longitud de un televisor, la longitud de una casa, de un edificio, la longitud. O sea, un número cualquiera puede ser la longitud de un edificio. Entonces yo le digo, la tercera parte de un edificio sería X entre 3 también. La tercera parte de la longitud de un edificio es X entre 3. El triple de la longitud de un edificio sería 3X. La raíz cuadrada de la longitud del edificio sería la raíz cuadrada de X. El cociente de este edificio entre otro edificio, pues sería X entre Y. También me puedo referir a, ¿qué más? Vamos a ver, ¿qué otro ejemplo podríamos usar? El peso de una persona, ¿verdad? El peso de una persona. O sea, cuando yo me refiero, voy a resaltarlo, cuando me refiero o cuando menciono un número cualquiera, me puedo referir a la longitud de un edificio, el peso de una persona, cosas así, ¿verdad? Etcétera. Solo para que lo sepan. Eso es una expresión algebraica. Es el lenguaje común escrito en matemática. Eso es una expresión algebraica. Es el lenguaje común escrito en matemática. Bien. Ahora vayamos al libro de texto. Vámonos a la página 57. Aparecen varios ejemplos. Aparecen varios ejemplos. Dice que determine, pongámoslo como ejemplo número 2. Dice que determine o que verifique si cada una de las expresiones algebraicas es un polinomio. Si lo es, encuentre el grado, coeficiente principal y término independiente. Entonces preguntan si es un polinomio. Y si lo es, entonces, si lo es, entonces, identifique el grado, el coeficiente principal, que lo voy a llamar CP, y el término independiente, que lo voy a llamar TI. Bien, entonces tenemos como primer inciso vamos a hacer el inciso B, solo que yo lo voy a escribir como inciso A. Inciso A, 4X
más 5x a la 3. Menos 3x a la 4. Menos x a la 2. Entonces, vemos que tiene cuatro monomios. Vemos que el grado del primer monomio es un 1, porque la x está elevado al exponente 1. Recuerden que el grado es el exponente. Entonces, el primer monomio es de grado 1, el segundo monomio es de grado 3, el tercero es de grado 4 y el cuarto es de grado 2. Ahora, como el polinomio es la combinación de todos esos monomios, entonces, ¿cuál es el máximo grado? Es el grado 4. Entonces, si es polinomio y es de grado 4. Grado 4. Coeficiente principal es el número que acompaña a la variable de mayor grado. Como el grado es 4, que acompaña a la variable de mayor grado. Entonces, como el grado es 4, la variable es x a la 4. Bueno, es x con exponente 4. Y el número que acompaña a la variable es negativo 3. Es negativo 3. Y el término independiente es el que no tiene variable. De los 4 monomios que yo veo ahí, todos tienen variables. Entonces, cuando se dice que no hay término independiente, podemos decir que es 0. De hecho, a ese polinomio yo le puedo sumar un 0 y no altera el polinomio. Cualquier cosa que se le sume 0 siempre va a seguir siendo esa cosa. Por ejemplo, cualquier número que se le sume 0 siempre va a seguir siendo ese mismo número. Digamos, 10 más 0 es 10. O si hablamos de cosas, 10 sillas más 0 sillas siempre siguen siendo 10 sillas. Entonces le podemos sumar un 0 y no hay ningún problema. Y ese sería nuestro término independiente. Bien, resolvamos otro. Entonces, inciso B. Sería 5x a la negativo 2. Más x menos 3. Bien, entonces vemos que si yo digo que hay 3 monomios, el primer monomio, ¿qué grado es? Es negativo 2. Entonces, a mí me han dicho que los exponentes no deben ser negativos, por tanto, no es polinomio. No es polinomio. Entonces, no tiene grado, no tiene coeficiente principal y no tiene término independiente, polinomio. Entonces, no tiene grado, no tiene coeficiente principal y no tiene término independiente. Bien. Otro ejemplo sería negativo 6. Y el último ejemplo, bueno, entonces, sí es polinomio. Ya les explico por qué. Hasta ahorita solo decimos que es polinomio. Luego vamos a decir que el grado es 0. ¿Por qué? Porque si le ponemos a ese número, le agregamos una variable cualquiera, digamos x, entonces esa x tendría que estar elevado a la 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0, porque x elevado a la 0 es 1, y negativo 6 por 1, y negativo 6 por 1 da negativo 6. Entonces, sí es un polinomio y tiene grado. El grado es 0.
El grado es un número no negativo, entonces estamos bien por ahí. Ahora, coeficiente principal es el que acompaña al mayor grado, y como es grado 0, el mayor grado es 0, es un monomio, de hecho, ese polinomio solo es un término. Como el mayor grado es 0, entonces el coeficiente, el número que acompaña a la variable es negativo 6. Ahora el término independiente. El término independiente es el que no tiene variable, ¿verdad? Esa es la definición de término independiente. El negativo 6 no tiene variable originalmente, entonces ese es el término independiente. Que le agregamos una variable solo para saber el grado, más que todo, pero no tiene variable, entonces el negativo 6 también sería el término independiente. Ahora el 0. A, B, C, D. 0. Analicemos al número 0. ¿Será polinomio? Bien. Si ustedes leen en la página 58, dice, sí es un polinomio, pero no tiene grado, ni coeficiente principal, ni término independiente. Es un caso raro, ¿verdad? Sí es polinomio. Y se llama polinomio nulo. Bien, ya analizamos las partes de un polinomio. También nos tenemos que evaluar polinomios. Por ejemplo, evaluemos el polinomio A. Entonces pongámoslo como ejemplo número 3. Dado el polinomio A, sería, llamémosle un nombre, pongámosle un nombre a ese polinomio, el nombre que ustedes quieran. Pueden ponerle la letra A, si quieren, ¿verdad? Entonces sería A que depende de X, el polinomio A que depende de X y va a ser 4X más 5X a la 3 menos 3X a la 4 menos X a la 2. Ese es el polinomio A. Ahora, entonces, dado que tenemos ese polinomio, determine A cuando lo evaluamos en 0, A cuando lo evaluamos en 1, A cuando lo evaluamos en 1/2. Esos tres valores encontremos. Pongámosle negativo 1 también. A cuando vale negativo 1. Negativo 1/2, pongámosle. A ver qué nos da. Bien, entonces inciso A. Sería A cuando X vale 0. Ahí dice el polinomio A cuando la variable X vale 0. Eso dice ahí en el inciso A. El polinomio A, que nosotros le llamamos A, cuando la variable X vale 0. Entonces, ¿cuánto vale ese polinomio? Es la pregunta. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de la X, vamos a poner 0. Sería 4 por 0. Como 4X significa 4 veces 0 o el cuádruple de X, el cuádruple de un número, recuerden que 4X significa el cuádruple de un número. Entonces, o 4 veces un número. Y en este caso el número es 0. Entonces 4 veces 0, o sea, 4 por 0. 4 veces 0 es lo mismo que decir 4 por 0. Más 5 veces el 0, pero elevado a la 3.
Pero ¿quién está elevado a la 3? ¿El 5 o el 0? El 0 está elevado a la 3. Si hubiese un paréntesis aquí, ahí estoy diciendo que el 5 y el 0 está elevado a la 3. No es lo mismo que solo el 0 esté elevado a la 3 que el 5 y el 0 esté elevado a la 3, ¿verdad? No es lo mismo que solo la X esté elevado a la 3 que el 5 y el X también estén elevados a las 3, ambos. Bien, el otro es menos 3 por 0 elevado a la 4 menos 0 elevado a la 2. Noten que el 0 lo escribí entre paréntesis, o sea que todo lo que ustedes vean con una X en el polinomio y lo vayan a sustituir por un número cualquiera, entonces ese número cualquiera lo tienen que escribir entre paréntesis. Hagan eso, porque si no van a hacer un relajo cuando hagan las operaciones en sus calculadoras. Bien, en una calculadora 4 por 0 es 0, 5 por 0 a la 3 es 0, 3 por 0 a la 3 es 0, 0 a la 2 es 0, y 0 más 0 menos 0 más menos 0 es 0. Entonces el polinomio vale 0. Cuando la X vale 0. Eso es lo que me está diciendo ahí, que el polinomio A vale 0 cuando la X vale 0. Ahora, ¿cuánto vale el polinomio A cuando la X vale 1? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale el polinomio A cuando la X vale 1? Entonces sería 4 por 1. O sea, en vez de X voy a escribir un 1. Todo lo que diga X en el polinomio lo voy a escribir 1. Y entre paréntesis, recuerden eso, entre paréntesis, más, hoy con este monomio sería 5 veces 1 a la 3 menos 3 veces 1 a la 4 menos 1 a la 2. Entonces, en vez de X, sustituí el número 1. En una calculadora, 4 por 1 es 4, más en una calculadora 5 por 1 a la 3 es 5, menos en una calculadora 3 por 1 a la 4 es 3. Miren, en una calculadora ustedes van a escribir 3 paréntesis. Miren, en una calculadora van a escribir la tecla 3, van a teclear, perdón, la tecla 3, la tecla paréntesis, la tecla paréntesis abierto, la tecla 1, luego la tecla paréntesis cerrado, luego la tecla elevado y después el número al que está elevado, o sea, la tecla 4. Y después el resultado igual, la tecla igual. Eso es lo que van a escribir ustedes en una calculadora, ¿verdad? En una calculadora. Calculadora científica, supongo yo. Que tienen, ¿verdad? Bien. Ah, y el 5, ¿verdad? Sería 3 por 1 a la 5. Bien, así dejémoslo. Entonces les va a dar 3. El resultado les va a dar 3. Menos 1 a la 2 es 1. Y luego otra vez en la misma calculadora suman 4 más 5, 9, 9 menos 3, 6, 6 menos 1, 5. El resultado del polinomio ahora es 5. El resultado del polinomio ahora es 5. Antes el polinomio valía 0, cuando la X valía 0. Ahora, cuando la X vale 1, el polinomio vale 5. Todos los polinomios tienen un valor numérico, siempre y cuando usen un valor de X. Bien, dejémoslo, encontremos el un medio negativo. Les dejo a ustedes de tarea el un medio positivo, ¿verdad? Sería el inciso C, B, C. A ustedes les dejo el inciso C, el un medio positivo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale ese polinomio? Yo voy a hacer el inciso D. Así como hago el inciso D, ustedes hacen el inciso C. Solo que es más difícil el inciso D porque es negativo. Entonces,
como les dije yo quisiera, a cada x del polinomio original, la van a cambiar por el número que aparece, que le están diciendo que vale la x. Recuerden que el polinomio original dice polinomio que se llama a, que depende de la variable x. Eso es el polinomio original. Y en el inciso D les dicen el polinomio que se llama a, que en vez de x voy a utilizar un medio negativo. Entonces, en el polinomio original, ven que aparece un 4 multiplicado por una x. La x la van a sustituir por un medio negativo. Y entre paréntesis, ojo ahí, ¿verdad? Más 5 por x. Como la x vale negativo un medio, entonces entre paréntesis, elevado a la 3. Menos 3 por un medio negativo elevado a la 4 menos un medio negativo elevado a la 2. Noten que aquí hay dos signos menos. Noten aquí, ¿verdad? Uno es porque el polinomio tiene un menos. Este menos de allá, ¿verdad? Y otra porque la x también es negativo un medio. Pero ahí no vayan a ser propiedad de signos todavía. Después lo van a hacer. Primero metan en una calculadora 4 paréntesis negativo un medio. En una calculadora se vería así, ¿ver? Tecleen 4, tecleen abrir paréntesis, paréntesis abierto, tecleen negativo, el negativo, tecleen el 1, tecleen la fracción la van a ver ustedes como la tecla que dice que es fracción se llama ABC. Tecleen la tecla ABC, que significa fracción. Luego tecleen la tecla 2, porque es un medio. Luego cierren el paréntesis, tecleen la cerrar paréntesis. Y ya. Entonces, y después tecleen la tecla igual, ¿verdad? Y eso les va a dar negativo 2. Luego lo mismo hacen con el otro, con 5, abra paréntesis, negativo 1 sobre 2, cierre paréntesis, solo que le van a agregar la tecla elevado, le van a agregar la tecla elevado y después la tecla a la 3 y después la tecla igual, ¿verdad? O sea, después de que lo que hicieron en el primer término, en el primer monomio, lo van a hacer en el segundo monomio, solo que en el segundo monomio van a tener que poner elevado a la 3. Sí, ¿verdad? Elevado a la 3. En el tercer monomio, en vez de elevado a la 3, van a poner elevado a la 4. En el cuarto monomio, en vez de elevado a la 2, a la 4, perdón, van a poner elevado a la 2. Bien, entonces, si meten el segundo monomio en una calculadora, les va a dar negativo 5 octavos. Ahora noten, hay un más y un menos juntos, entonces los separo con paréntesis, ¿verdad? Porque hay un más y un menos juntos. Menos, ahora en una calculadora pongan 3 por un medio negativo elevado a la 4 y les va a dar, o sea, el tercer monomio. Y eso les va a dar 3 sobre 16 positivo. Menos, en una calculadora pongan negativo un medio al cuadrado. En una calculadora lo que van a escribir es paréntesis, el signo negativo, la tecla 1, la tecla ABC, la tecla 2, la tecla paréntesis cerrado, la tecla elevado y la tecla 2. Y en el resultado les va a dar un cuarto positivo. Luego, en una calculadora
Bien, como yo no tengo calculadora, lo voy a hacer de esta forma. ¿Ve? Para que me dé negativo 2, como yo no tengo calculadora, para que me dé negativo 2, lo que voy a hacer es dividir 32 entre 16. ¿Cuánto es 32 entre 16? Es 2, porque yo no tengo calculadora, hago eso. Aquí pongo más por menos, si quiero, ¿verdad? Y sí es recomendable. Entonces, menos. Ahora, como no tengo calculadora, en vez de 5 entre 8, voy a escribir 10 entre 16, que es lo mismo. 10 entre 16 es lo mismo que 5 entre 8. Lo único que hice es multiplicar por 2 el numerador y por 2 el denominador. 2 por 5, 10 y 2 por 8, 16. El otro sí lo voy a dejar así como 3 sobre 16. Y el último lo voy a dejar, multiplico por 4 el numerador y multiplico por 4 el denominador. 4 por 1, 4 y 4 por 4, 16. Entonces me quedó 4 sobre 16. Como los 4 tienen el mismo denominador, entonces solo lo junto. Y escribo los numeradores, que sería menos 32, menos 10, menos 3 y menos 4. Porque no tengo calculadora, estoy haciendo eso, ¿verdad? Entonces ustedes solo lo introducen en una calculadora y les da el resultado final. Entonces en el numerador me quedó en una calculadora menos 32 menos 10 menos 42, menos 42 menos 3, menos 45 y menos 45 menos 4, menos 49. Negativo 49 sobre 16. Esa sería la respuesta. Bien, por eso no hice el inciso C, porque iba a volver a dar la misma explicación. Entonces no tenía sentido, ¿verdad? Necesitamos avanzar un poco más rápido. Y ahora sumemos. Sumemos polinomio. Pongámosle como inciso numeral 4. Sería eh, dados los polinomios, dados. Este ejemplo está en la página 60 del libro de texto. Dados los polinomios A, un polinomio llamado A, que depende de X, sería 4X a la 5 menos 3X a la 2 más X menos 7 y B, el polinomio llamado B, que depende de X, que es negativo 5X a la 4 menos 8X a la 3 menos 6X más 2 determine la suma del polinomio A más el polinomio B. ¿Cuánto es sumar dos polinomios? ¿Qué resultado nos va a dar al sumar dos polinomios? Entonces sumemos el polinomio A más el polinomio B. Bien, entonces hay varias formas de sumar, ¿verdad? La que yo manejo es
escribirlo en una sola línea. La que aparece en el libro de texto es escribir el polinomio, un polinomio en un renglón y otro polinomio debajo del primer polinomio. Y que concuerden los grados. O sea, si el polinomio de grado, el polinomio A, el primer monomio. Recuerden que un polinomio es la combinación de monomios. Entonces, si este monomio es de grado 5, tengo que buscar uno de grado 5 en el polinomio B para escribir los dos monomios de grado 5, uno debajo del otro. Y si no lo hay, entonces le agrego 0x a la 5. Eso es lo que dice en el libro de texto. Así lo pueden hacer ustedes. Yo lo haría de otra forma. Yo lo haré de esta forma. Escribo el primer monomio, el primer polinomio, perdón, que es 4x a la 5 menos 3x a la 4 a la 2 más x menos 7 más, bueno, la teoría dice, yo le leí la teoría ayer, vuelvan a leer, dice en la diapositiva, ¿verdad? No en el libro de texto, sino en la diapositiva que les envié. Dice la teoría que escribimos el segundo polinomio seguido del primer polinomio con sus signos. Entonces sería menos 5x a la 4, menos 8x a la 3, menos 6x más 2. Eso dice la teoría, que escriban un polinomio seguido del otro con sus respectivos signos. O sea, yo no cambié nada de signos aquí. Ahora, el resultado va a ser igual a, voy a usar términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Son los que tienen la misma variable y el mismo exponente. Veo, ¿cuántos x a la 5 veo? Solo veo uno, entonces solo lo copio. ¿Cuántos x a la 4 veo? Solo veo uno, entonces lo copio con todo y signo. No le altero el signo, ¿verdad? Con todo y signo. Porque ahí dice negativo 5, no dice positivo 5, dice negativo 5, entonces lo jalo con todo y signo. ¿Cuántos x a la 3 veo? Solo veo uno, entonces solo lo copio. Solo voy a simplificar los términos semejantes. Si no hay términos semejantes, solo lo copio. Si no hay términos semejantes, solo lo copio. ¿Cuántos x a la 2 hay? Solo hay uno, entonces solo lo copio. No puedo simplificar términos semejantes si no tengo. ¿Cuántos x a la 1 tengo? Ah, ahí sí me aparecen 2. Entonces, como son términos semejantes, x y x, entonces en un paréntesis solo voy a escribir los números que acompañan a las x. En la primera x voy a resaltar las x. Estos dos son términos semejantes, ¿ves? Entonces, en la primera x aparece un número 1 multiplicando a la x. Y en la segunda x aparece un número negativo 6 multiplicando a la x. Esos dos números los voy a escribir entre paréntesis y la x la dejo por fuera. Otros términos semejantes son los que no tienen x, que sería negativo 7 y positivo 2. Entonces también lo voy a escribir en un solo paréntesis. Sería negativo 7 y positivo 2. Ojo, noten que en el paréntesis, afuera del paréntesis siempre va a ir el signo más, ¿ves? Ojo ahí, ¿verdad? Siempre va a ir ese signo más fuera de esos paréntesis. Entonces me quedaría, vuelvo a copiar, porque solo voy a resolver los paréntesis. Copio todo lo demás, porque solo resolvería los paréntesis. Bien, ahora resuelvo el paréntesis. Sería 1 menos 6. Miren que yo escribí un signo más fuera del paréntesis, pero solo era para separarlo, más que todo porque si no ponía ese signo más, voy a creer que estoy multiplicando. Si no pongo ese signo más, voy a creer que estoy multiplicando y no estoy multiplicando. Todavía no les he enseñado la multiplicación. No está multiplicando, estoy sumando. Entonces, ahora ya no me importa el signo más, sino el número que me dé al sumar o restar lo que está dentro del paréntesis. En este caso sería 1 menos 6, da menos 5. Entonces ya no me importa el signo más, ahora voy a escribir menos 5, x.
Si me hubiera dado positivo 5, entonces ahí sí escribo más 5, ahí sí. Si me hubiera dado positivo 5, por ejemplo, 6 menos 1 da 5 positivo, entonces ahí sí voy a escribir más 5. Y lo mismo para el otro paréntesis, no me importa el signo más, sino el resultado que me dé el paréntesis. Obviamente, si me da positivo, pues escribo el signo más, si me da negativo, escribo el signo menos. Sería menos 7 más 2 da menos 5 también. Esa sería la respuesta. Y está en forma canónica. Recuerden que en forma canónica, pongámosla aquí. Recuerden que forma canónica es que los grados se reduzcan, que los exponentes se reduzcan. Grado 5, después sigue grado 4, luego sigue grado 3, luego sigue grado 2, luego sigue grado 1 y el otro que no tiene grado. O grado 0, si la quieren ver así. Ahí está en forma canónica. Así sumo yo, ¿verdad? Pueden sumar como aparece en el libro de texto y también les da el mismo resultado. Para restar, vamos a restar los polinomios de arriba. Entonces, dice la teoría. Entonces determine A más B y aquí pongámosle también AX menos B. Entonces uno sería inciso A y otro sería inciso B. En el inciso B sería la resta. Obviamente no va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Es una resta, ya no es una suma. Entonces, para la resta, dice la teoría que el primer polinomio, o sea, el polinomio A, lo escribo tal como está escrito allá en el ejercicio. 4x a la 5 menos 3x a la 2 más x menos 7. Y el segundo polinomio le cambio los signos, dice. Escribo término a término con signo cambiado. O sea, si allá el primer término de B dice menos 5x a la 4, ahora voy a escribir más 5x a la 4. Más 5x a la 4. Si el segundo término dice menos 8x a la 3, ahora voy a escribir más 8x a la 3. Si el tercer término dice menos 6x, entonces ahora voy a escribir más 6x. Y si el último término dice más 2, ahora voy a escribir menos 2. Y términos semejantes. Primero, el mayor grado. ¿Cuál es el mayor grado? X a la grado 5. Entonces busco todo lo que diga X a la 5, que sea semejante. No hay ninguno que diga X, solo hay uno que diga X a la 5, entonces lo escribo como está, con todo y signo. Sería 4X a la 5. El X a la 3, solo hay uno. Sería 8X a la 3. Perdón, falta el X a la 4. El X a la 4, me salté. Solo hay uno, que sería más 5X a la 4. El X a la 3, solo hay uno, sería más 8X a la 3. El monomio donde solo aparece X a la 3 se llama 8X a la 3. El monomio donde aparece el X a la 2 sería menos 3X a la 2, con todo y signo. Los que tienen X a la 1 hay dos, sería 1 y 6. Lo pueden hacer en sus mentes directamente y les va a quedar 1 más 6 es 7X. Y los que no tienen variable, hay dos, sería menos 7 menos 2. Y menos 7 menos 2 es menos 9. Y esa sería la respuesta. Se ahorraron un renglón más, ¿ves? Si lo hacen directo. Forma canónica. Multipliquémoslos ahora. AX por B. Ese sería el inciso C.
AX por B. Dice la teoría que escribo los polinomios entre paréntesis. El polinomio A lo escribo en un paréntesis. Dentro de un paréntesis sería paréntesis 4x a la 5 menos 3x a la 2 más x menos 7. Y el otro polinomio lo escribo en otro paréntesis, pegado, porque significa multiplicación. Si lo separan demasiado, no se sabe qué están haciendo. Solo parece que tienen 12 polinomios separados. Los tienen que dejar pegados, ¿verdad? Entonces, y con sus signos, no vayan a cambiar el signo. Donde el único lugar o el único momento donde se cambian los signos es cuando están restando polinomios. Aquí ya no. Aquí, en la suma y en la resta, en la suma y en la multiplicación se copian los signos tal como están. Solo que en la multiplicación se ponen entre paréntesis. Ah, lo tenía que escribir en otro color, ¿verdad? Permítame. Lo voy a escribir en color. Dejémoslo anaranjado. O morado. Rosado. Sería, el primer polinomio sería 4x a la 5 menos 3x a la 2 más x menos 7. Ese es el primer polinomio, el polinomio A. Y lo voy a multiplicar por el polinomio B, que sería con sus signos 5x a la 4, 5x a la 4, menos 8x a la 3, menos 6x, más 2. Son dos polinomios entre paréntesis. Ahora dice la teoría, voy a multiplicar cada término del primer paréntesis por todos los términos del segundo paréntesis. O sea, el primer término del primer paréntesis es ese. Se multiplica por todos los términos del siguiente paréntesis. Y me queda... ahora miren cómo queda. Sería, el primer término sería 4x a la 5. Se multiplica, ¿qué significa multiplicación? Paréntesis, podemos usar paréntesis. Con el primer término del segundo paréntesis sería menos 5x a la 4. Esto se llama propiedad distributiva. Nuevamente, el primer término del primer paréntesis con el segundo término ahora del segundo paréntesis. Ahora, el primer término nuevamente del primer paréntesis, que es 4x a la 5, con el segundo término del el tercer término, ¿verdad? Sería. Y siempre el primer término del primer paréntesis con el cuarto término del segundo paréntesis. Ahora, ¿cómo voy a separar todos esos términos? Por ejemplo, si alguien de ustedes me escribe esta multiplicación ahí y esta otra multiplicación le escribe como por allá, bien separado, yo voy a creer que todo eso es un trabajo, que es un trabajo aparte. Y no, no es un trabajo aparte. Todo tiene que pertenecer a uno solo, a un mismo trabajo. Para ello le voy a agregar un más en medio de todas esas multiplicaciones. Es necesario que le agreguen un más. Es necesario que le agreguen un más. Recuerden que las multiplicaciones, ustedes al final tienen que sumarlas. Los resultados de varias multiplicaciones, cuando están multiplicando números, al final tienen que hacer una suma. Cuando están multiplicando números grandes con varios dígitos, al final tienen que hacer una suma. Lo mismo vamos a hacer acá. En la división se hace una resta, después lo vamos a hacer acá. Bien, eso es el primer término con
con todos los términos del segundo paréntesis. Hacemos eso con todos los términos del primer paréntesis. Ahora vámonos en el segundo término. También lo multiplicamos con todos los términos del otro paréntesis. Sería, ¿cómo nos quedaría? El primer término es, menos 3x. Bueno, les dije que lo separaran con un más, ¿verdad? Sería menos 3x al cuadrado, es el segundo término, con el primer término del otro paréntesis, que sería menos 5x a la 4. El segundo término lo voy a separar con un más. El segundo término es menos 3x a la 2. Se multiplica con el segundo término del otro paréntesis, sería 8x a la 3. Lo voy a separar con un más. El otro sería menos 3x a la 2, siempre el segundo término del primer paréntesis, con el tercer término del otro paréntesis, que sería menos 6x. Lo voy a separar con un más. Y sería menos 3x a la 2 multiplicado por el último término del segundo paréntesis, que sería un 2. Y así voy haciendo eso, ¿verdad? Va a quedar un poco extenso. Si les queda un poco extenso, no duden en hacerlo en el siguiente renglón. Solo que no le pongan igual, Solo continúen en el siguiente renglón sin el igual. Entonces sería el tercer término del primer paréntesis, sería x. Pero siempre sepárenlo con un más. El tercer término del primer paréntesis con el primer término del segundo paréntesis, más el tercer término con el segundo término, más el tercer término con el tercer término, más el tercer término con el último término del otro paréntesis, y más el último término del primer paréntesis con el primer término del segundo paréntesis, más el último término del primer paréntesis con el segundo término del segundo paréntesis, más menos 7 por menos 6x, más el último término con el último término. Bien, mañana les enseñaría qué continúa. Solo lo voy a dejar hasta aquí, igual, qué continúa hasta ahí. Esa es la propiedad distributiva. Ahorita solo hicimos propiedad distributiva. Mañana les voy a enseñar a multiplicar cada término que hicimos, que sacamos. Miren que, solo para que tengan una idea, 4 términos había en el primer paréntesis, 4 términos había en el segundo paréntesis. Entonces ustedes tienen que tener aquí en total 16 términos. 4 por 4 es 16. Habrían que tener 16 términos multiplicándose. Bien, entonces que tengan una buena tarde. Gracias, Lick, igual.